Bienvenidos a este espacio de reflexión. Saludos a toda la audiencia de Radio Solidaria, los que nos escucháis a través de este canal de YouTube, los que nos escucháis diariamente a través de la radio. Gracias por vuestra compañía. Estaba meditando en un versículo muy conocido, Santiago capítulo 5, verso 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hoy quiero hablarte de este hombre, de este discípulo, Santiago, y quiero hablarte de la oración eficaz del justo. Hay poder en la oración. Todos hemos escuchado, ¿verdad?, esa canción de Óscar Medina que dice: el poder del cristiano está en la oración. El poder de la oración es una realidad. Sin embargo, a veces descuidamos ese tiempo de oración en nuestra vida espiritual. La echamos a un lado y la oración, si no es constante, no es eficaz. El poder de la oración. Quizás hemos escuchado varios conceptos, ¿no?, sobre lo que es la oración, pero en esta ocasión nos vamos a limitar a decir que la oración es uno de los privilegios más grandes que podemos tener para comunicarnos con Dios. La oración es un agradecimiento. La oración es necesidad. La oración puede ser una súplica o petición realizada conforme a las enseñanzas de la palabra de Dios que tienen que ver con la oración. Decimos que la oración tiene poder. Hablamos sobre el poder de la oración. ¿Eres una persona de oración? ¿La oración es parte de tu vida cristiana? Para conocer más el poder de la oración, nada mejor que mencionar algunos versículos que hablan sobre la oración. Lucas capítulo 18, versículo 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Primera carta de Pedro capítulo 4, verso 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Santiago capítulo 5, verso 16. La oración eficaz del justo puede mucho. Colosenses capítulo 4, verso 2 y 3. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros. Y otro versículo más. Primera carta de Timoteo capítulo 2, verso 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Como puedes ver, hay muchos versículos de la palabra de Dios que nos hablan de la necesidad y el deber que tenemos como cristianos de orar. La oración tiene poder. Jesús nos dio un ejemplo y por lo tanto debemos también seguir su ejemplo. El poder de la oración debe ser parte de nuestra vida. En nuestra oración hay un sinnúmero de peticiones que podemos realizar. Sin embargo, hay ciertas peticiones especiales que se nos pide en la palabra de Dios que no debemos de olvidar. El poder de la oración en nuestras peticiones, según la Biblia, las podemos encontrar en varios versículos. Por ejemplo, Santiago capítulo 5, verso 16, que es el versículo de encabezamiento de esta reflexión. Orad unos por otros para que seáis sanados. Este es el poder de la oración en la sanidad. Orad unos por otros
para que seáis sanados. Aquí el verbo orad está en imperativo, es una orden. Pero al mismo tiempo es una promesa. Orad unos por otros para que seáis sanados. Hay sanidad cuando tú y yo oramos por el hermano, oramos por otras personas. Este es el poder de la oración en la sanidad. Mira lo que dice la primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y 2. Que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Este versículo duele. Este versículo para muchos es un dolor de cabeza. Este versículo no lo aplicamos. No oramos por todos los hombres. No oramos por los reyes. No oramos por todos los que están en eminencia. Sabemos qué gobiernos estamos teniendo hoy en día. Pero no oramos porque el Señor bendiga a esos gobernantes, sabiendo que están haciendo las cosas mal. Muchas veces oramos, Señor, quítalos del medio, ¿verdad? Y Dios lo puede hacer. Pero aquí Pablo le está aconsejando a Timoteo y le está diciendo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres. Es decir, tú y yo tenemos que orar por los reyes, por todos los que están en eminencia, nos gusten o no. Si están ahí es porque Dios lo ha permitido. Y aunque nos duela, hay que orar por ellos. Hay que orar para que puedan tener un encuentro personal con Dios. Porque sabemos que la oración del justo puede mucho. Es que si hacemos esto, mira lo que dice el versículo, cómo continúa, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Otro versículo que duele, Mateo capítulo 5, verso 44. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. Orad por nuestros enemigos. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis dignos de escapar de todas esas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lucas capítulo 21, verso 36. Velad pues en todo tiempo orando. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo capítulo 26, versículo 41. Primera carta de Corintios capítulo 4, verso 13. Por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Recordar que estas son peticiones que podemos realizar. Peticiones especiales que se nos pide la palabra de Dios que no debemos de olvidar a la hora de elevar nuestras oraciones a Dios. Porque la oración tiene poder. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mateo capítulo 9, verso 38. Es decir, orad al Señor para que envíe a la mies obreros. En estos versículos encontramos razones específicas por las cuales debemos orar. Si a nuestras necesidades personales añadimos estas otras peticiones, vamos a tener bastantes motivos para mantener una vida de oración. Ahora bien, ¿cuál es el alcance espiritual que tiene la oración? Solamente mediante el poder de la oración podemos penetrar ciertas áreas espirituales para poder escalar a otros niveles en nuestra vida. Esa disciplina, esa práctica de oración, de ayuno, de perseverancia, nos va a llevar a obtener un alcance espiritual de aquellas promesas de Dios para nosotros. La armadura de Dios está a nuestro alcance, pero no puede ser apropiada si la oración no ha sido parte de nuestra vida.
ya que es mediante la oración que aprendemos a caminar en el Espíritu, a dominar nuestra carne. Este es el poder de la oración. Segunda carta de Corintios capítulo 10, verso 3 y 4. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Con la oración se nos permite alcanzar el trono de la gracia, obtener gracia para el oportuno socorro. Por el poder de la oración, podemos decir que estamos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, como dice Mateo capítulo 6, verso 33. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. ¿Cómo lo buscamos? En oración, en ayuno, leyendo la palabra, alabando, adorando al Señor. Busca primeramente el reino de Dios. ¿Es el reino de Dios una prioridad en tu vida? La Biblia dice que una de las cosas que hacía Cornelio era que oraba a Dios siempre. Hechos capítulo 10, verso 2. ¿Oramos nosotros siempre? Aparte de la oración en el desayuno, en la comida, en la cena, ¿tienes otros tiempos de oración durante tu día? Cornelio nos está dando una lección. Y Cornelio era una persona criticada. Era romano. No era judío. Era gentil. Y Cornelio, dice la palabra, oraba a Dios siempre. Miguel Díez, pastor de la Iglesia Cuerpo de Cristo, ha escrito un libro que se titula Orar como respirar. El libro está disponible en Librería Los Olivos. Yo te lo recomiendo. Ahora te damos la opción de tenerlo en PDF. Si quieres el PDF de este libro, Orar como respirar, te invito a que te unas al grupo de amigos en Telegram. Te compartimos el enlace para que puedas descargar ese PDF y lo puedas tener en tu teléfono móvil, en tu tablet. Escríbenos también a través de WhatsApp. Escríbenos un comentario y te compartimos el enlace para que te lo puedas descargar. Es gratuito. Orar como respirar. Cornelio oraba a Dios siempre, razón por la cual podemos decir que la oración trae salvación. La oración trae revelación a nuestras vidas. Pedro fue enviado a Cornelio como resultado de su perseverancia en la oración. La oración tiene un alcance inmenso en nuestra vida espiritual, a tal punto que podemos orar en lenguas desconocidas. Pablo dice, pues si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Y luego dice, oraré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Primera carta de Corintios capítulo 14, versículo 14 y 15. Aquí podemos apreciar el alcance que tiene la oración en nuestra vida. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Primera carta de Corintios capítulo 14, verso 4. Y no toda oración se hace de esta forma. Pero qué bueno es saber el alcance del poder de la oración. Una forma de presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo delante de Dios es también mediante la oración en nuestros servicios. Uno de los servicios más importantes debe ser el culto de oración, como dice Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Porque el poder de la oración debe ser parte de nuestro culto. En la Biblia podemos ver cómo Dios escucha las oraciones, responde la súplica de su pueblo. Vemos que por medio de la oración se mueve con poder para dar una respuesta a la necesidad. El poder de la oración es inexplicable. ¿Sabes cuántas oraciones están registradas en la Biblia? Por lo menos más de 650. Son ejemplo para nosotros hoy en día. Hay ejemplos del poder de la oración. Josué capítulo 10, verso 12 y 13. Josué pidió, sol detente en Gabaón y tú luna en el valle de Alajalón, y el sol se detuvo y la luna se paró. El poder de la oración.
La oración de Ana por un hijo, a pesar de ser estéril. Dios le concedió su petición porque hay poder en la oración. Te invito a que leas la historia. Primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 10. El poder de la oración. La oración de Elías en el Monte Carmelo es otro ejemplo del poder de la oración para el pueblo de Dios. Primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 37 y 38. El poder de la oración. La oración de Jonás dentro del pez. ¿Qué hizo? Provocó la respuesta de Dios para sacarlo de allí. Jonás capítulo 2, verso 1. El poder de la oración. Santiago, que es el protagonista de esta reflexión. Santiago capítulo 5, verso 13 en adelante. La oración trae sanidad a los enfermos. Eso lo produce el poder de la oración. La oración santifica los alimentos. Primera carta de Timoteo capítulo 4, versículo 4 y 5. La oración abre prisiones. Hechos capítulo 12, versículo del 1 al 9. También puedes encontrar más información sobre la oración, el poder que tiene abriendo prisiones. Hechos capítulo 16, verso 25 y 26. Y otra cosa importante. La oración puede prolongar la vida. Isaías capítulo 38, versículo del 1 al 8. Esto le pasó al rey Ezequías. Vino juicio a su vida de parte de Dios. Ordena tu casa, porque de cierto vas a morir. ¿Qué hizo Ezequías? Se humilló ante Dios. Se humilla ante Dios. Y Dios le da una prórroga de 15 años. Ezequías se humilló, oró, ayunó, se quebrantó en la presencia de Dios y Dios le dio 15 años más de vida. Ese es el poder de la oración. La oración puede prolongar la vida. Yo estoy de voluntario en un ministerio, en una ONG donde conozco cientos de testimonios de hermanos y hermanas que el médico, el doctor le dijo que tenían 3 meses de vida. Y cuando entregaron su vida a Dios, Dios prolongó su vida. Porque esos hombres son hombres de fe, son hombres de oración. La oración prolonga la vida. Cuando el médico daba 3 meses de vida, el Señor dice, eso es lo que dice el hombre. Esto es lo que digo yo. Hombres y mujeres con más de 34 años sirviendo a Dios. Cuando un médico le dijo que en 3 meses iba a morir. El poder de la oración, el poder de una vida conectada a Dios. Podríamos continuar la lista sobre el poder de la oración. Con estos ejemplos tenemos suficiente como para estar seguros del poder de una oración eficaz. Un último ejemplo que podríamos mencionar es que Elías era un hombre sujeto a pasiones, como nos compartía Alejandro Salcedo hace unos días. Pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió en la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. De esto habla Santiago, capítulo 5, verso 16 en adelante. Hay resultados en la oración eficaz, porque la oración tiene poder. ¿Pero por qué te menciona el ejemplo de Elías? Porque dice la palabra que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y muchas veces pensamos que nuestra oración no tiene poder porque somos débiles, porque somos pecadores. Y es verdad, si estamos pecando y queremos orar, no va a haber efecto. Hasta que no dejemos de pecar, hasta que no nos arrepintamos de nuestros pecados, la oración no va a tener efecto. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió en la tierra por 3 años y 6 meses. La oración tiene poder. Cuando oramos a Dios con fe, creyendo en la gracia y misericordia de Dios, tarde o temprano Dios hará grandes cosas, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Los grandes avivamientos que podemos encontrar en la Escritura se iniciaron con hombres y mujeres que oraron con fe. Oraron con pasión, oraron con determinación. Cuando Elías oró en el Monte Carmelo, primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 37 y 38, fue porque sentía carga por la obra y por el pueblo de Dios.
De igual manera, el poder de la oración se va a manifestar en medio de su iglesia cuando comencemos a orar como Elías, sintiendo carga por los hermanos, sintiendo carga por la iglesia. Podríamos orar para que Dios nos use, pero algunos piden esto solo para ser admirados. Es mejor orar para que Dios se manifieste en su iglesia, y si Él quiere usarnos, también lo hará, pero oremos primero por las cargas de la obra de Dios. El poder de la oración. El poder de la oración y la obediencia van juntos. Es algo indispensable. ¿Quieres que tus oraciones sean contestadas? Debes vivir en obediencia. Cuando hay duda, aunque tengamos una oración sincera, puede ser ineficaz. Recordar que la oración hay que hacerla con fe. Dice la palabra que es la oración de fe la que salva al enfermo. Hemos leído que Santiago nos está diciendo, orad los unos por los otros para que seáis sanados, ¿verdad? Pero a esto hay que añadirle la oración de fe, que es la que hace el milagro, la que salva al enfermo. Santiago capítulo 5, verso 14 en adelante. Es decir, que la fe es un ingrediente esencial si queremos ver el poder de la oración. ¿De qué me vale orar si no hay fe? Orar con fe. Orar con perseverancia, como hacía Cornelio. Podríamos orar, pero si no hay persistencia o perseverancia en ello, podríamos estar reduciendo la posibilidad de que Dios responda a nuestra petición. ¿Por qué? Porque no hay persistencia en lo que pedimos. Tenemos que orar también. Ayunar es un complemento para obtener respuesta de parte de Dios. E incluso algunas cosas son logradas cuando estas dos prácticas, oración y ayuno, son usadas simultáneamente en nuestras vidas. Jesús dijo a sus discípulos, mira, estos espíritus solo salen con oración y ayuno. Te invito a que leas Mateo capítulo 17, verso 21. Jesucristo dijo en una de sus parábolas, Lucas capítulo 11, verso 8, por su importunidad le dará todo lo que necesite. También en la parábola de la viuda persistente, Lucas capítulo 18, verso del 1 al 8, se nos enseña este principio de la importunidad en la oración. ¿Qué es esto de la importunidad? Importunidad significa una persistencia sin vergüenza al pedir o demandar algo. Importunar es ser molesto, con peticiones o demandas, pedir con urgencia. Tenemos a esta mujer viuda, que fue persistente, pero tenemos también a Bartimeo. Bartimeo se entera que Jesús está en su ciudad y empieza a clamar a Jesús. Los discípulos, las personas le dicen, cállate. ¿Sabes? ¿Y qué hacía Bartimeo? ¿Se cayó? No. Bartimeo fue importuno, fue molesto y empezó a clamar más a Dios. Hijo de David, ten misericordia de mí, cuando otros le mandaban callar. Y no le molestaba a Bartimeo. ¿Qué va? Todo lo contrario, Bartimeo empezó a clamar más alto. Por supuesto que hay obstáculos en la oración. Bartimeo tenía obstáculos de los discípulos y de las personas. Pero él no se cansó de clamar. Fue persistente. Siempre que busques momentos de oración vas a tener obstáculos, oposición. El pecado. Si estamos involucrados en prácticas pecaminosas, debemos arrepentirnos para buscar la respuesta de Dios en nuestras oraciones y podamos ver el poder de Dios en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra iglesia. El pecado es un impedimento para que la oración sea eficaz. Si yo estoy pecando, olvídate de que el Señor responda a mi oración. Luego también, dejando el pecado de lado, los motivos por los que oramos, motivos impropios. Cuando alguien ora para ser visto por los demás, estamos hablando de motivos impropios,
Mateo capítulo 6, verso 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esto no significa que claro, ahora este versículo dice esto, ya no oro en público. No. El Señor te va a dar el entendimiento para que entiendas este versículo. Porque hay personas que oran en público para ser reconocidas. No está mal orar delante de todos en la iglesia. No está mal dar la gloria a Dios delante de la gente, como ha pasado en un concurso de música, donde uno de los jueces era un famoso cantante cristiano. Y uno de los concursantes se arrodilló, dio gracias a Dios. Y el hombre le dijo, esto lo tienes que hacer en lo privado, para ser recompensado en lo público. Y eso es un error. Porque aquí la palabra de Dios está hablando en lo privado, porque hay personas que buscan la gloria en lo público. Yo puedo dar la gloria a Dios en lo público y en lo privado. Pero aquí está hablando, mas cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensa en público. Está hablando de recompensas en público. Está hablando de que hay hermanos y hermanas que buscan la gloria, que buscan hacer oraciones súper elevadas. Yo le digo la oración de los 1000 euros. Oraciones muy rebuscadas, con palabras, con verbos, ¿sabes? Dices, wow, vaya oración, ¿no? Y buscan ser el reconocidos. Motivos impropios. Motivos para que otros vean, ¿verdad? Como ese pasaje de los evangelios que habla sobre el fariseo y el republicano, ¿verdad? Dos maneras diferentes de orar. Uno para ser visto por los demás y el otro golpeando su pecho en público también. Señor, mira, perdóname, que soy pecador. No lo hacía en privado, lo hacía en público, pero hay dos diferencias en el tipo de oración. Cuando nuestra petición no es conforme a la voluntad de Dios, esto es importante. Pedimos cosas contrarias a la voluntad de Dios, por lo tanto debemos considerar siempre al hacer una petición la palabra de Dios y el plan de Dios. Nuestras oraciones deben ser en la voluntad de Dios y no en la nuestra, y dentro del contexto de lo que nos enseña la palabra de Dios. La oración. Qué importante es que seamos hombres y mujeres de oración. Orar como respirar, como dice Miguel Díez en este libro. ¿Oras como respiras? ¿La oración es una prioridad en tu vida? Si no lo es, ¿a qué estás esperando? El Señor no te va a utilizar, el Señor no te va a contestar las oraciones. El Señor no nos va a bendecir si no somos hombres de oración, si no somos mujeres de oración. Si no oras, olvídate de recibir bendiciones, olvídate de que Dios te use, porque la oración es el canal, es el medio que tú y yo tenemos para comunicarnos con Dios. Ora et labora, ora como respiras. El poder de la oración eficaz del justo puede mucho.